Bueno, pues me llamo Avi, estoy detrás de la cuenta de Madrada, una cuenta de Instagram dedicada a la familia y a la educación de los hijos. Estoy casada, tengo con Jaime, tengo 6 hijos entre 22 y 11 años y soy maestra desde hace 25 años. Entonces, soy también, bueno, pues una mujer de fe, una mujer creyente, creo, soy católica, creo en Dios, amo a la iglesia y la verdad es que me han contactado de, bueno, pues eso, de las 11 para que diera un poco, pues bueno, mi camino de fe. Es un camino que todavía estamos transitando, pero que empezó desde muy niña, ¿vale? Empezó desde muy niña porque yo lo primero que recuerdo es que en las clases de religión de cuando yo era muy pequeña, pues segundo, tercero de primaria, me fascinaban. O sea, era mi clase favorita, ¿vale? Entonces, a oír hablar de Jesús era, bueno, no sé, era mi héroe, ¿no? Era, pues sí. Y la verdad es que me gustaba muchísimo. Yo creo que de alguna forma infantil, pues me enamoré. Entonces ya todo lo que era Jesús, pues me gustaba. Pero bueno, pero mi familia era pues una familia normal, tampoco, o sea, me bautizaron, pues íbamos a misa, pero solo, o sea, bueno, íbamos a misa los domingos, pero no sé, en casa no se rezaba, nada de bendecir la mesa, nada de rezar en los viajes, no sé, una familia pues tradicional, de ir a misa los domingos. Mi madre por fe, porque mi madre sí que es una mujer de fe, pero mi padre no. Mi padre por acompañar a mi madre y a nosotros, pero ya está, ¿no? Entonces, bueno, pero yo a misa no me gustaba ir, ¿vale? Es más, recuerdo perfectamente que de niña me entusiasmaban los días festivos, que no eran días de ir a misa, ¿vale? Porque eran, bah, eso sí que era un descanso y una fiesta, pero la misa la encontraba con una obligación que nunca falté, o sea, nunca me dio ni la adolescencia ni nada, nunca me dio por dejar de ir a misa, aunque no me gustara, ¿vale? Yo iba y punto. Pero bueno, mi fe, pues eso, más allá de un deslumbramiento y un enamoramiento por el personaje histórico de Jesucristo y esa misa dominical no iba más allá, ¿vale? Pero cuando llegué a la adolescencia, pues en el colegio donde iba, que era un colegio de frailes, pues había grupos cristianos. Y como digo, todo lo que se llama cristiano a mí me hacía tilín. Y entonces me apunté allí, ¿no? Y, y bueno, y ahí me aprendí o me enseñaron o descubrí, ¿no? Que Jesús a veces pide que te impliques un poco más, ¿no? O sea, que está muy bien que lo admires, que lo quieras, que te guste, pero que quiere una respuesta. ¿Vale? Y entonces allí la gente tomaba ciertos compromisos, ¿no? Y era un colegio donde se actuaba mucho con la gente más pobre, con la gente pues más desfavorecida, pero yo era una chica pijilla, ¿vale? Era una chica pijilla de un grupo de chicas pijilla que me encantaba salir de marcha, viernes, sábado, entre semanas, salía muchísimo. Y aunque el eco de hacer algo por los demás estaba dentro, no quería renunciar a seguir pasándomelo muy bien como yo me lo pasaba, ¿no? Pero bueno, entonces opté al llegar a los 18 años por una solución intermedia, ¿no? No renunciaría a salir, pero un tiempo de mi sábado por la tarde lo dedicaría en un club a estar con niños, ¿vale? A atender a niños y tal. Y ya está, y así compensaría un poco. Bueno, pues en ese club que yo empecé con esta idea, pues resulta que ese club era un centro pues de tiempo libre para críos, pero era un centro con unos ideales católicos bastante fuertes y yo ahí descubrí pues un mundo, o sea, un mundo. Descubrí gente de mi edad súper alegre, súper feliz, súper entregada a los demás, que también se lo pasaban bien, pero que dedicaban mucho de su tiempo a ese estar con otras personas, atender a otras personas y luego a rezar. O sea, yo ahí empecé a rezar. Yo no había rezado más allá de la misa dominical en mi vida. Y a los 18 años empecé a rezar, empecé a, a querer ir a misa más habitualmente que los domingos. Bueno, una gran transformación en mí. Es decir, como que de repente ese Jesús que me había fascinado de niño, Jesús hombre, de repente se convertía en Jesús Dios, ¿vale? Y me atraía de una forma alucinante. Entonces, yo la empapaba, era una esponja, ¿vale? Entonces, fue la primera vez que yo, por ejemplo, oí hablar del Opus Dei y
y yo no sabía ni qué era eso. Esas 2 palabras para mí no tenían absolutamente ningún sentido. Pero en ese club de tiempo libre, pues había libros, Camino, tal, escritos por un sacerdote, ¿no? Escrivá de Balaguer, José María Escrivá de Balaguer, y claro, yo los leía y decía, jo, qué pasada, yo quiero más, como decía Gran Esponja. Entonces, una de las personas de allí, de ese club, pues me dice, pues yo voy por un centro del Opus Dei. Como digo, esas palabras para mí, digo, ¿y eso qué es? Pero llévame porque yo quiero. Y entonces me llevaron y lo que me encantó, o sea, me encantó lo que me decían de Jesús, me encantó cómo me hablaban de Jesús, me encantó cómo me transmitían la fe, pero con perdón, las personas que había allí no coincidían, no eran como yo, ¿vale? O sea, no me identificaba con ellas para nada. Entonces yo me dediqué durante mucho tiempo a ir a un centro, oír e irme pitando. No quería convivir, no quería estar con ellas, no quería, las veía súper diferentes a mí, diferentes a mis amigas, diferentes, cero, ¿no? Y no. Entonces, bueno, entonces vas rezando más y claro, y dices, pues conoces, aparte del Opus Dei que has conocido, que en la iglesia hay mucho más, ¿vale? Que la iglesia es muy rica y hay muchos caminos, ¿vale? Y conoces a los no catecumenales, y conoces Regnum Christi, y conoces, o sea, y conoces un montón de caminos y, y te acercas, o sea, te acercas buscando. Me convertí en una buscadora, ¿vale? Y me acerqué a algunas cosas, decir, a ver dónde Dios me pide, dónde Dios me pide, y en alguna cosa, pues me acerqué mucho, pensé que era allí, pero no lo era, ¿vale? O sea, pues eso, en tu camino coges caminos y dices, no, por aquí no es, por aquí tampoco, bueno. Y en esto estaríamos en mis 20 y conozco pues al que hoy es mi marido. Y pues bueno, pues me enamoro, empezamos a salir y él no es, nunca ha sido, ¿no? Pues tan religioso como yo, no ha tenido esa sensación de querer, pero me ha acompañado en todo. He tenido esa fortuna que me ha acompañado en todo. Entonces, toda esta búsqueda, pues él me acompañaba y tal. Pero no veíamos nada claro y ya llegué a la decisión de que, bueno, pues no veo ningún camino para mí. Digo, a lo mejor Dios quiere que sea simplemente católica, sin apellido. Y esa idea me empezó a gustar muchísimo, ¿vale? Y digo, sí, católica sin apellido. Voy a ser una buena católica, porque una de las cosas que descubrí en este camino, ¿vale? Es que yo antes amaba a Jesús, como he dicho, hombre, fue mi primer amor. Luego Jesús Dios, pero es que luego ya de ahí viene, pues me enamoré de la iglesia, ¿vale? Y por supuesto de la Virgen María y de algún santo. Pero eso fue paulatinamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya una total adhesión al Papa, cosa que yo pues no, nunca había pensado en ello, ¿no? Pero la iglesia, ella de repente era mi casa, mi familia, y entonces dije, pues yo de la iglesia, o sea, no necesito tener ni apellido de Pustey, ni Kiko, ni nada, o sea, yo de la iglesia. Y entonces nos casamos y teníamos la idea muy clara, Jaime y yo siempre, de tener una familia numerosa. ¿Por qué? Porque él ha sido hijo único y yo he tenido solo un hermano, somos dos. Y mi madre hija única, o sea, éramos siempre familias muy pequeñas, con celebraciones muy pequeñas. Y yo tenía alrededor amigas y amigos con familias más grandes y los he envidiado siempre. Entonces no es una razón sobrenatural, es una razón muy humana, pero yo quería tener varios hijos, ¿vale? Y la verdad es que en nuestra inocencia, en nuestro noviazgo, siempre habíamos hablado de cinco, la manita. Siempre decíamos una manita, una manita. Pero claro, luego van viniendo y la cosa es como que notas el esfuerzo, el tirón, ¿no? Pero ahí ya sí que entra lo sobrenatural, ¿no? O sea, en la primera idea no había nada sobrenatural, sino muy humano de tener mucha gente en una mesa, pero luego ya cuando pues llega el segundo, el tercero, con el cuarto ya te cuesta un poquito más, te va costando, ahí sí que dejas entrar lo sobrenatural y dices, confío, o sea, confío y tal, ¿no? Y entonces hemos formado una familia grande. Y cuando yo estaba embarazada de mi tercer hijo, ¿vale? Pues entonces yo seguía allí, bueno, pues siendo una mujer de oración, rezando, y me parecía muy importante, a pesar de todo lo que tenía que hacer, de mi trabajo, de mis hijos, sacar tiempo para Dios. Y yo me iba anualmente pues, a lo que se llama un curso de retiro, me retiraba 2 o 3 días, ¿vale? A simplemente rezar, ¿no? A estar con Dios.
y eran cursos de retiro siempre, pues como los que había conocido en mi inicio, llevados por gente del Opus Dei. Como digo, todo lo que es el diario, lo que decían, a mí me calaba muy hondo, notaba que eso era, lo que pasa que a mí lo que me tiraba un poco para atrás, pues a lo mejor eran las personas, ¿no? O sea, ya está. Pero en ese curso de retiro sufro, bueno, pues eso, veo claramente, pero clarísimamente, ¿no? Que, que estaba caminando con Jesús, pero a cierta distancia, y que Jesús me pedía, ¿no? Que me acercara, que fuera ¿no? Casi de su mano. Y eso me lo estaba pidiendo, pues de alguna forma me estaba diciendo claramente que ya valía de ir por libre por el mundo, ¿no? Y que este era mi sitio y este era el Opus Dei. Entonces yo vi claramente que yo tenía que ser, me gustara o no, ¿vale? Del Opus Dei. Y entonces pido la admisión, ¿no? En el Opus Dei y este mismo día, o sea, siento una alegría, o sea, como, bueno, habían pasado 15 años desde que había conocido el Opus Dei y de repente siento que estoy en casa. Estoy en casa. Y ya está. Y entonces, pues ahora estoy caminando, ¿no? Pues eso, en mi camino de fe dentro de esta partecita de la iglesia que es el Opus Dei. Y, y muy contenta, muy contenta. Educo a mis hijos en la fe, para mí es lo más importante del mundo, transmitirles la fe que tengo, la fe que tenemos su padre y yo. Y de momento, pues va bien la cosa. No sé. Va bien la cosa. Espero que os ayude a todos y no sé, ya está.